Bienvenidos. Esta es la recapitulación por segmentos de Solo Negocios Radio, transmitido el 8 de septiembre de 2025, donde Guillermo Soria Magaña, del espacio de CONAFI, desarrolla el tema de contabilidad y este segmento sobre inteligencia artificial aplicada a empresas. Buenas tardes, ya estamos aquí de regreso, gracias por estarme escuchando. Mi nombre es Guillermo Soria, estás escuchando Solo Negocios Radio, este lunes de septiembre, en el que ya estamos platicando híjole, pues ya estamos preparándonos para los cierres de mes. Les decía, traía otro tema, pero quiero irme ya directamente a lo que es de la inteligencia artificial en las empresas. Híjole, qué tema tan debatible, tan controversial. Algunos le tienen miedo, otros te dicen apúrale que ya te estás quedando atrás. Entonces es un tema muy interesante. Por eso es que en Cámara de Comercio la semana pasada se hizo un foro en donde se invitaron algunos expertos, un representante de Microsoft aquí en la zona, algunos desarrolladores de aplicaciones que utilizan la inteligencia artificial y nos dieron varios ejemplos. A mí se me quedó grabado al principio de la plática, Omar, el representante de Microsoft, dice: ¿quiénes de ustedes ya están utilizando en sus empresas un agente de inteligencia artificial? Fíjense lo que llamó, un agente de inteligencia artificial. Y pues creo que 2 o 3 por ahí levantamos la mano. Sí, ahora sí digo que levantamos, ya me tocó. La vez pasada que escuché yo a él, yo no levanté la mano. Ahorita ya lo hice. ¿Qué es un agente de inteligencia artificial? Bueno, pues es lo que algunos le empiezan a llamar como los chatbots o los robots de inteligencia artificial, que empezamos a introducir o a insertar dentro de las aplicaciones que utilizamos para que nos empiecen a generar análisis. Fíjense, ahorita les mencionaba en el sector anterior, hay gente que dice que el SAT está utilizando la inteligencia artificial para mandar las cartas de invitación. Sin embargo, hay otra gente que dice no es inteligencia artificial. Si tuvieran un poquito de inteligencia no mandaría ese tipo de cartas que nos está mandando, ¿verdad? Son algoritmos de análisis de la información. Entonces fíjense, al final de cuentas la inteligencia artificial podríamos decir que está hecha de algoritmos, pero no, la inteligencia artificial utiliza todos esos algoritmos para aprender y va guardando la información que va aprendiendo, procesando, analizando información de la manera que a la inteligencia artificial, vamos a llamarlo así, le genera más facilidad de hacerlo. No tenemos nosotros que generar los códigos de línea de cómo quieres que haga las cosas, sino tú le das una instrucción de una manera muy genérica, muy sencilla. La inteligencia artificial la interpreta como lo entiende, que aquí todavía ese es el problema para muchos, ¿sí? Que es lo que le llaman los prompts. El prompt es la indicación o el comando o la orden que tú le das a la inteligencia artificial para que ejecute algo. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado en cómo le pedimos las cosas. Es como decir, dame un vaso de agua o dame un vaso con agua. Pues un vaso de agua no te lo puedo dar. ¿Se acuerdan de esa broma de niños? Dame un vaso de agua. Pues no te puedo dar un vaso de agua porque no. O te lo doy de vidrio o te lo doy de plástico, pero de agua no. Un poquito así podría ser la inteligencia artificial, aunque ya obvia muchas de esas cosas y ya te entiende. Si yo le digo, dame un vaso de agua, entendería que es un vaso con agua, porque en un vaso de agua ya hay cosas que dicen, no juegues, eso es imposible, pero lo que me quieres decir es esto. Entonces ya empieza a interpretar. Un algoritmo dentro de un programa, por ejemplo, los que utiliza el SAT para identificar diferencias, como en las cartas las cartas de invitación que está mandando por diferencias, es sencillamente, a ver, revisa A, compáralo contra B y dime si es diferente. Si es diferente, entonces haz esto, si no, entonces no hagas nada. Así de sencillo. Entonces, pues eso son instrucciones, un algoritmo pues es una ecuación, es como se traducen las instrucciones a través de ecuaciones o de líneas de programación, y sencillamente va a hacer lo que dice la línea y no va a ir más allá de, ¿sí? En cambio, la inteligencia artificial sí va más allá porque empieza a aprender. Entonces aquí fíjense, si eres inexperto en la inteligencia artificial, ya te di varios términos, ¿verdad? Un agente, ¿sí? Que es el bot, o que es vamos a llamarle que es como a través de quién te vas a conectar con tu información
y tus clientes o tus necesidades o tú mismo y la información que tú tienes que quieres que utilice la inteligencia artificial para responderte, ¿sí? Como va a investigar y demás. Ese agente hace eso, es el interlocutor entre tú y tu inteligencia artificial. Vamos a llamarle ahorita por lo pronto y tu inteligencia artificial, porque puede ser la inteligencia artificial o la información que maneja la inteligencia artificial de manera general, es decir, en la web, en el mundo, o la información que tú le das y que únicamente puede utilizar para contestarte a ti. Ojo con eso, únicamente puede utilizar para contestarte a ti. Con esa información no le va a contestar a otra persona que no esté dentro de tu red, vamos a llamarle así, de inteligencia artificial, ¿verdad? Ese es un agente, ¿verdad? Otro concepto que les di ahorita es el prompt, que es la instrucción que tú le das a la inteligencia artificial. Si nosotros aprendemos a darle instrucciones, pues entonces vamos a tener respuestas cada vez más de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Y ojo con eso, ¿verdad? Es como cuando estás enseñando a un niño, yo les digo, practiquen con la inteligencia artificial en cosas comunes. Yo, por ejemplo, he estado utilizando mi suscripción, porque ya estoy suscrito, por lo menos ahorita al ChatGPT. Lo estoy utilizando cuando voy al gimnasio. Ahora sí que cuando voy, porque este mes me he portado muy mal y no he ido, el exceso de trabajo, pero bueno. Y entonces yo le empecé a dictar, terminaba un ejercicio y se lo dictaba al chat. Hoy hice 4 repeticiones con la barra de 20 libras, le decía la instrucción, ¿no? Y entonces, me lo resumía y me lo ponía bonito. Sí, entendido, realizaste primero 3 sets de tantas repeticiones y luego me decía cuántas, porque si yo previamente le alimentaba mi peso, mi estatura y demás, me decía cuántas calorías quemé. O le decía, con esta máquina y le tomo una foto a la máquina de ejercicio, acabo de hacer 3 series de 15 repeticiones con tal peso. Y entonces le decía, ok, esa máquina es para hacer bíceps, entonces si lo utilizaste así, hiciste perfecto, te fortalece la parte, no sé, ¿verdad? Te da un resumen de lo que hace esa máquina y pum. Y entonces me iba llevando mi registro. Entonces yo estoy, vamos a llamarlo así, jugando con la inteligencia artificial, dándole instrucciones o dándole información, y al final del día yo le decía, ok, dame mi resumen de ejercicio. Y luego la misma inteligencia, el mismo chat me dice, bueno, pero ¿quieres que te dé un resumen semanal, mensual, que te haga un cuadro, que te grafique tus avances, o quieres que en base a estos ejercicios que ya hiciste, te haga una rutina para tu próxima clase o tu próxima sesión de ejercicios? Yo estoy jugando con eso. Es una forma de aprender y vaya que me ha servido porque he aprendido a darle indicaciones. Por ejemplo, me lo estoy poniendo con estos ejemplos, pero lo podemos aplicar así en los negocios. Yo le decía, ok, acabo de hacer una serie de 12 repeticiones con la barra con 30 libras, por decir algo, ¿no? Entonces me decía, ok, hiciste una repetición con barra de 30 libras, en total te considero que la hiciste, no sé, con 30 libras más 10 de la barra. No, le digo, espérate, hice con 30 libras por lado. Fíjense, qué tan interesante es eso. Si yo le digo, hice con la barra con 30 libras, cuando vamos al gimnasio normalmente nos dicen, ponle 30 libras a la barra. Nosotros ya sabemos que le tenemos que poner 30 libras por cada lado, o si es la mancuerna, pues agarramos 2 mancuernas, una de 30 libras, ¿verdad? Entonces nosotros asumimos que son esas 30 libras. Sin embargo, si yo no le digo al chat que son 30 libras por lado, él está asumiendo que el peso total de la barra eran de 30 libras. Entonces, fíjense lo que hice, le dije, oye, quiero que asumas automáticamente que cuando yo te diga barra de 30 libras o de X cantidad de peso, de determinada cantidad de peso, tú, si te estoy hablando de barra, me lo consideres como que le pongo un disco de esa cantidad por cada lado de la barra y de aquí en adelante lo hagas así. Entonces el chat me contesta, ok, entendido, para la próxima vez que me digas que hiciste ejercicio en barra con X cantidad de peso, lo voy a considerar que es por lado, por lo tanto lo voy a multiplicar por 2 y le voy a sumar el peso de la barra. Entonces yo ya le di una instrucción, pero también ya le dije en mi chat personal, en mi usuario personal, que esa instrucción quiero que así la sigas cada vez que yo le vuelva a dar, se la vuelva a dar, o que esa parte de la instrucción ya no se la tenga que repetir. Entonces el chat me dice, ok, ya lo dejé grabado.
Otro ejemplo, por ejemplo, yo le estoy diciendo, haz de cuenta que para correr, antes de hacer mi ejercicio, me subo a la cinta y corro durante, no sé, 2 o 3 kilómetros. Entonces yo ya le dije, a menos que te indique lo contrario, si te dije que corrí durante 15 minutos 3 kilómetros, entonces lo vas a considerar que lo estoy haciendo en la banda o en la cinta, ¿verdad? A menos que te diga que lo hice en la calle. Y ya el chat me contesta, entendido. Esas son, para mí a lo mejor podría ser un juego, pero estoy aprendiendo a platicar con el chat. Lo mismo sucede en la oficina. Por ejemplo, yo le puedo decir, oye, quiero analizar el artículo o la ley del ISR en base a cómo deben de deducir sus gastos los pequeños contribuyentes. Si yo nada más le digo así, me va a dar un pequeño resumen, pero si yo le digo, quiero que me digas los artículos y me transcribas los artículos que tienen que ver con el cálculo de la ley del ISR para el impuesto de los pequeños contribuyentes del ejercicio 2025, etc. Entonces, si yo le voy dando instrucciones más detalladas, el chat me va a dar respuestas más completas, ¿sí? Vamos a una pausa y le sigo platicando. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Radio Mexicana, nuestras noticias, información contundente. Son las 4:44. Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Zona Cero y queremos invitarte a que este lunes escuches Enigma 1300, donde vamos a estar hablándote acerca de historias aterradoras ocurridas en iglesias. Acompáñanos a las 9 de la noche y sé parte de los relatos más escalofriantes. Zona Cero te espera en Enigma 1300 AM en Radio Mexicana, nuestras noticias. ¿Deseas importar o exportar una mercancía? ¿Tienes dudas sobre las regulaciones arancelarias y no arancelarias? Entonces escucha Agente Aduanal, tu asesor en comercio exterior, un programa de la Asociación de Agentes Aduanales de Ciudad Juárez. Diseñado para adentrarnos en el mundo del comercio exterior. Importaciones, exportaciones, asesorías, información actualizada, con las voces de los expertos en materia aduanera. Escúchanos los miércoles a las 11 de la mañana por esta estación. Continuamos en Solo Negocios Radio. Pues buenas tardes, aquí seguimos, continuamos aquí transmitiendo desde el 1300 AM Radio Mexicana nuestras noticias y pues es un gusto estar con ustedes. Estamos tratando algunos temas, empezamos hace rato platicando de las cartas que está enviando el SAT y que muchos le están echando la culpa a la inteligencia artificial. Yo insisto es que no es precisamente la inteligencia artificial quien envía esas cartas, que si hubiera inteligencia en esas cartas que envía el SAT, yo creo que no enviaría ni el 10% de las que envía ahorita y no nos tendría trabajando a los contadores y empresarios haciendo aclaraciones que no tienen razón de ser, pero bueno, ¿verdad? Ese es uno de los problemas que tenemos con el SAT y eso me llevó al tema de la inteligencia artificial y me llevó a que la semana pasada se hicieron algunos ejemplos, se tuvo unas pláticas muy interesantes de inteligencia artificial en Cámara de Comercio dirigido a los empresarios, ¿no? Y entonces estamos viendo cómo el que como empresarios utilicemos la inteligencia artificial nos va a tener beneficios, pero yo les diría, no nada más como empresarios, tenemos como ciudadanos, como seres humanos, a aprender, tenemos que entender y tenemos que aprender que ya la inteligencia artificial es un compañero de nuestra vida, ¿sí? Mucha gente dice, no, pues yo ya estoy muy grande para eso nada más para los de negocios, para los ricos, para los que etcétera, no. O sea, todo el que tiene un teléfono celular tiene acceso de cierta manera a esto. Si ya tenemos un teléfono celular de los últimos años, que no sea nada más de botoncitos, ¿verdad? Y tiene un navegador, ese navegador ya trae inteligencia artificial. Si tiene ahí Gemini, hay Autopilot, hay un montón que ya todas las marcas, Microsoft, Apple, todos ya le están incorporando inteligencia artificial. En un principio la inteligencia artificial era para que esos teléfonos solamente funcionaran bien y nos hicieran más fácil el uso de las aplicaciones, pero ahorita
ya tenemos ahí, le aplastamos un botón a nuestro celular y le podemos hacer preguntas que nos dirigen. Antes nos dirigían a un navegador y buscaba en el navegador y lo único que nos daba es respuestas de sitios en donde estaba la información y luego nos subrayaba el encabezado o la parte en donde encontró lo que le preguntábamos. Ahora ya no, ahora ya cuando le hago una pregunta a mi celular ya me empieza a dar respuestas, pero más redactadas, y nada más me dice de dónde tomó la información. Antes me mandaba al sitio donde estaba la información y yo tenía que leer el sitio, ahora ya no. Ahora el celular lo que hace es que lee el sitio y me da una respuesta en base a lo que leyó, o a veces en la misma respuesta me pone las notas, porque ahí te aparece a un lado de varios sitios que leyó y de donde tomó la información y me da una respuesta más estructurada, ¿sí? Ahora, esa inteligencia artificial, conforme nosotros vamos preguntándole a nuestros navegadores y a nuestros teléfonos celulares, nos van conociendo, y entonces ya empieza a llegar el momento. Y les voy a ser sinceros, yo por ejemplo aquí, si me están viendo ahí en las redes sociales, traigo un guión, que casi siempre lo traigo, pero no, muchas veces me sirve el guión más que nada para cuando planeo el programa, ya cuando estoy aquí no lo leo, ¿no? Antes este guión, hace 1 año, 2 años, 3, yo me ponía y lo escribía, y luego iba a la ley, copiaba lo que decía la ley, iba a un artículo, entonces yo empezaba y yo redactaba, así como los reporteros a la antigüita, ¿verdad? Ahora ya no, ahora ya me siento con Chat y le digo, Chat, para el programa del día de hoy quiero hablar de esto, pero menciona lo que dice aquí la ley. O sea, lo mismo que yo iba y lo hacía y lo leía y lo transcribía, ahora yo le digo, ve a tal lugar, a la ley si es necesario, o a la nota del día de hoy del diario oficial, o aquí o allá, y en base a eso quiero armar el programa que dure. Entonces ya yo nada más le digo el programa. ¿Qué sucede? Que el sistema, no sé si lo alcanzan a leer ahí, no creo, pero bueno, si lo alcanzaran a leer, ya me dice guión de programa Solo Negocios Radio. Yo ya no le digo que es para el programa Solo Negocios Radio. Es más, yo ya ni siquiera le digo que son 4 segmentos de 12 minutos. Ya el mismo Chat me dice segmento 1 y me dice, habla de esto, y me da duraciones estimadas. Segmento 2, habla de esto. Segmento 3, ya me empieza a armar mi programa. ¿Por qué lo hace así? Porque el Chat ya aprendió, yo creo que ya hasta sabe que eso se lo pregunto los lunes a las 3 de la tarde, cuando mi programa es a las 4, no, a las 3:30, ¿no? Que estoy armando el programa. Ya sabe el Chat que yo le pregunto y cómo lo quiero. Eso ya lo aprendió. Así nuestros celulares van a empezar a aprender cómo utilizamos la información, cómo se la preguntamos, en base a la forma en que le preguntamos la información o a cómo le pedimos que nos haga las respuestas, nos va a empezar a responder. Y fíjense que lo padre de esto es que, por ejemplo, si ustedes están firmados en una cuenta de Microsoft, de Google o algo así, aunque sea una cuenta gratuita, porque muchas veces pensamos que todo cuesta, y pues sí, la verdad, todos nos quieren vender una aplicación, una suscripción y demás, pero aunque estemos firmados en una cuenta gratuita, lo que va a pasar es que va a tener ciertas limitaciones, pero aún así nos va a empezar a identificar, ¿sí? Entonces, ya cuando yo le pregunto, por ejemplo, el ChatGPT que yo traigo en mi teléfono, la aplicación, pues yo sí estoy pagando por los servicios de ese chat, porque lo estoy compartiendo con mi equipo de trabajo en la oficina. Y entonces yo ya le pregunto, si le pregunto por voz, ya me reconoce y me dice, me habla por mi nombre, ya sabe que soy Guillermo. Y ya sabe que si le pregunto que quiero que me ayude con el programa de radio, ya sabe de qué tengo que hablar. Ya sabe que si yo le quiero redactar un informe a un cliente, inclusive el sistema me dice, ¿quieres que te lo ponga en la hoja membretada de GSM Consultoría? Ya me sugiere respuestas en base al área en donde voy a utilizar el chat. Inclusive yo le pregunté el otro día al chat, ¿tú identificas en qué áreas me desempeño? Y me identificó la parte del programa de radio, me identificó la parte de sistemas y me identificó la parte fiscal. Entonces yo ya nada más le dije, ok, cuando te hable de radio, me lo vas a dar en el formato para el radio. Cuando te hable de cosas fiscales, me lo vas a dar en el formato con mi hoja membretada fiscal. Y cuando te hable de sistemas, pues bueno, me vas a utilizar el nombre de CONAFI, que es el área de sistemas. Entonces ya le empecé a dar esas instrucciones y ya el chat empieza a identificar todo eso. Entonces así es como nosotros tenemos
como empresarios, así que como personas o seres humanos, que irnos acostumbrando, o sea, ya esto no va a cambiar, la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces tenemos que irnos acostumbrando a aprender a usarla. El otro día venía yo en la carretera, agarro el chat y le pregunto algunas cuestiones del pueblo por donde iba pasando, oye, aquí esta ciudad, ¿qué referencias históricas hay de esta ciudad? Y entonces me empieza a contestar y entonces yo puedo empezar a tener una conversación con el chat en base a una referencia que yo le di. Pero ahora, aquí estamos hablando de negocios, ¿verdad? ¿De qué sirve todo esto? Un ejemplo, un ejemplo. Yo le puedo dar un archivo de Excel con las ventas del mes, ¿sí? Y yo le puedo decir, en base a este archivo, depende de la información obviamente que tenga el archivo, si tiene el número de factura, el nombre del cliente, si tiene los productos que me compró el cliente, si tiene el precio de venta unitario, si tiene toda esa información, yo le puedo decir, dame qué me compró el cliente el mes pasado en base a este archivo, o dame un reporte del producto que más vendí, o dame un reporte por cliente, por monto de compras, ordenado de mayor a menor, y grafícamelo. Fíjense, yo nada más le puedo dar ese archivo y entonces yo le puedo hacer preguntas. Les voy a poner otro ejemplo. Estamos organizando un congreso de ANADIC, de la asociación a la que pertenezco, en 15 días, que de hecho no voy a estar aquí en 15 días voy a andar por las paradisíacas playas de Cancún, lástima que trabajando, y entonces tenemos unas presentaciones del congreso, y fíjense, si tú estás haciendo algún trabajo, algo así, te va a servir este tip. Yo agarré esas presentaciones y se las cargué al chat. Mira, este es el PDF, donde viene toda la información del congreso, cuándo es, cuánto cuesta, forma de pago, la cuenta en donde debes de pagar, la agenda, los días. Y luego aquí está esta que es la del transporte, aquí está, entonces le empecé toda la información que me fue generando, se la he estado cargando al chat. Entonces de repente me hablan y me dicen, oye, ¿en qué cuenta tengo que hacer el depósito para el congreso? Y luego de repente, pues no me acuerdo yo de la cuenta. En un principio yo les decía, ahí en la presentación que te enviamos, ahí está el número de cuenta, pero se me hacía como que una respuesta medio grosera, aunque por dentro decía, ¿qué no lees? Así les quería decir, ahí dice que no lees, pero bueno, entonces agarraba, abría yo la presentación en donde estuviera, me iba a la presentación, copiaba el número de cuenta y se los daba. Ahorita yo nada más le tengo que decir a mi chat, dame por favor el número de cuenta de ANADIC para pagar el congreso. Y entonces ya nada más con que le diga eso, pum, me responde y me dice, cuenta de BBVA, número tal, ya me da toda la cuenta clave y todo, entonces yo nada más la copio y se la envío. Oye, ¿cuánto tendría que pagar una persona que va con un acompañante? Yo ya nada más le digo eso y pum, me saca las cuentas y me dice cuánto tiene que pagar. Entonces, fíjense qué padre, porque entonces información que a lo mejor yo tengo aquí en una presentación, lo único que hago es que la cargo y le empiezo a hacer preguntas. Esto es lo que tenemos que aprender a hacer en nuestros negocios. Si tú tienes la ficha técnica de un producto que tú vendes y de repente tu cliente te pregunta algo de ese producto, carga esa ficha técnica en tu chat y entonces le puedes hacer preguntas. Oye, ¿para cuántos usuarios es? Oye, ¿qué capacidad tiene? Oye, ¿cuántos volts utilizas? Si tú vendes equipo, no sé, de refrigeración. Oye, ¿cuántos caballos tiene? ¿Cuántos volts utiliza? ¿Qué necesito para instalar? Oye, para instalarla necesito tornillos de media o de 3/4. Si toda esa información está en una ficha técnica, tú la cargas en el chat que traes aquí en tu teléfono y después le empiezas a preguntar. Le dices, oye, ¿qué necesito para esto? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo lo instalo? O sea, y entonces chat va a leer esa información por ti. En lugar de que tú agarres la guía y busques la respuesta, él la va a leer por ti y te va a dar esa respuesta. Entonces, eso nos facilita la vida, nos la facilita en el trabajo, en la casa. Le puedo pedir una receta. Oye, dame la receta de las enchiladas suizas y le aseguro que les va a dar la receta y te va a decir cómo las quieres, picosas o no picosas. ¿En qué las vas a preparar? ¿En la estufa, en el horno, etcétera? Entonces vamos a tener que aprender a vivir y a sacarles beneficio. Eso ya está, ya existe, pues ahora tenemos que usarlo.
Pero bueno, les prometo que les seguiré hablando de la inteligencia artificial y por lo menos de mi relación con la inteligencia artificial, cómo me sigue yendo, qué cosas voy aprendiendo, porque yo estoy aprendiendo de todo esto, aún y cuando estoy en el área de las tecnologías, estoy aprendiendo de la inteligencia artificial. Les digo que pues mi generación ya estoy un poquito arriba, sin embargo tenemos que aprender, nunca es tarde y tenemos que seguirlo haciendo. Pues ya con esto nos despedimos, gracias por escucharnos, mi nombre es Guillermo Soria, nos vemos la próxima semana, o hasta la próxima, y recuerden, esto no es personal, son solo negocios. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.